Muy buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Eras Ortiz y el día de hoy les vamos a presentar el reto final de la clase analítica de negocios y no siendo más, vamos entonces a compartir la pantalla en este momento del Google Colab. Entonces, se nos pedía que escogiésemos una base de datos, ya fuese de Google Data Search o de Kaggle.com, básicamente una base de datos que pudiésemos analizar en base a los modelos de clasificación que vimos en las dos mitades del curso de analítica de negocios. Eventualmente lo que hicimos fue que buscamos este dataset, que es el Breast Cancer Wisconsin Dataset, que es una base de datos del estado de Wisconsin de Estados Unidos, en el cual pusieron a más de 500 pacientes femeninas con cáncer de mama para poder eventualmente revisar si los tumores eran malignos o benignos en base a unas imágenes microscópicas que hacían de unas muestras mediante una técnica llamada Fine Needle Aspiration, básicamente una imagen digitalizada que miraba las células del tejido mamario y en base a las características de este tejido pudiesen determinar si el tumor era maligno o benigno. Entonces, en base a esto, las features o las variables se caracterizaron o categorizaron en base a tres cosas particulares. Las variables que terminan en min, que las podrán ver por acá, que son el promedio de tamaño de estas características, las variables SE, que son la variabilidad o variación de estas características, y worst, que son las características extremas o digamos como el punto extremo de esas mismas características. Por acá podemos ver entonces en info que son 33 variables iniciales, dos improcedentes con ID y un name32 que eventualmente vamos a limpiar, pero se podrán ver por acá que en las variables tenemos el promedio del radio, promedio de la textura, del perímetro, del área, suavidad, concavidad, simetría y lo mismo con las de variabilidad, las SE y las de la forma extrema de estas características que son las mismas. Eventualmente hacemos una limpieza de datos entonces y quitamos ID y name32 que no nos sirven en este caso. Miramos que no hayan filas sin clasificación, las cuales no hay, y del diagnóstico o de la base de datos, 212 de las muestras de las pacientes son tumores malignos y 357 son benignos. Eventualmente entonces viramos la información y cuando nos encargamos de las variables, nos encargamos de que la variable diagnosis, que es la variable dependiente en este caso de este dataset, lo ponemos en binario de tal forma que B, que es benigno, sea correspondiente a 0 y maligno sea correspondiente a 1. Entonces, continuamos. Eventualmente asignamos la variable XD a estas variables independientes del dataset y hacemos lo mismo con diagnosis para la variable YD. Entonces, aplicamos el insumo necesario para el mapa de calor, que por cierto nos toca, digamos, hacer un pequeño ajuste acá para que esto no se vea colapsado y pueda, digamos, tomar las 30 variables porque son bastantes y nos daremos cuenta que hay una gran correlación entre perimeter mean y radius mean, al igual que las de, por ejemplo, radius worst, con perimeter worst y area worst, ¿ok? Entonces las características extremas de las cuales estábamos hablando. También unas correlaciones frías que son inversamente proporcionales, como las que vamos acá de radio mean, con, por ejemplo, la dimensión fractal, el promedio de la dimensión fractal de la característica de estos tumores. Entonces, empezando con la primera mitad del trabajo, se implementa el modelo Naive, se importan las librerías, se entrena el modelo y eventualmente aplicando la matriz de confusión nos daremos cuenta que los resultados son buenos. Bueno, no perfectos, pero nos daremos cuenta que da bien con los 189 verdaderos positivos y los 347 verdaderos negativos. Falsos positivos 10, falsos negativos 23. Mirando las métricas de evaluación, la que más nos interesa es la sensibilidad y la sensibilidad del modelo es del 89.15%, lo cual está bien. Sin embargo, hay que seguir revisando los otros modelos, que fue lo que hicimos para determinar cuál es el mejor en este caso. Implementamos el modelo de árboles de decisión, librerías, entrenamos el modelo, matriz de confusión y nos damos cuenta que los resultados son bastante buenos, evidentemente. Y aparte de eso, cuando miramos las métricas de evaluación, la tasa de error solo es del 1.76% y la de sensibilidad, que es la que nos interesa, está en 96.23%, porque aquí es donde podemos mitigar el riesgo de los falsos negativos, que serían básicamente cuando se le dice a un paciente que tiene un tumor benigno, cuando en realidad era maligno, y ahí reside
el riesgo de nuestra base de datos. Visualizamos el árbol, 4 niveles más el nodo raíz. Son 6 nodos puros que tienen el Gini, el coeficiente de Gini en cero. Y eventualmente cuando implementamos el modelo de KNN, pues ponemos un dashboard para ver básicamente cómo se ven, digamos, esta dispersión de los datos. Quiero que tengan en cuenta estas que son unas líneas finas, pero digamos hay una agrupación de los datos que es relevante. Acá cogemos las que más nos parecen relevantes para el dashboard y eventualmente pues miramos estas que fueron las que les dije, que miraran por ejemplo la del promedio de radio y promedio de perímetro y pues básicamente son las más particulares en este caso. Eventualmente para el KNN, que es el de los vecinos más cercanos, Nearest Neighbors, entrenando el modelo y digamos eventualmente haciendo la matriz de confusión, los resultados son similares a los de Naive Bayes, pero digamos mirando las métricas de evaluación, no superan al Decision Tree. Aplicamos nuestro entonces código para saber entonces cuál es el mejor modelo basado en la sensibilidad y pues precisión también, pero en sensibilidad y precisión también, el Decision Tree o el modelo de árboles de decisiones definitivamente ocupa el primer lugar. Entonces, para la segunda mitad del trabajo, utilizaremos Adaline y acá ocurrió algo muy particular porque inicialmente teníamos, digamos, la cuestión binaria de parte del diagnosis y esto nos generó un problema al momento, digamos, de efectuar eso no es, sino este acá, porque como era binario, entonces, digamos que la distribución de los datos solo se queda en cero y en uno. Entonces, lo que nosotros hicimos o lo que hice en este caso fue básicamente utilizar radius mean como la variable dependiente para este modelo y sacar a diagnosis, porque radius mean tiene una gran correlación con el resto de todas las variables. Entonces cogimos esta para que pudiera haber una entrada numérica que pudiese servir para estos modelos neuronales como Adaline y Madeline. Importamos las librerías. Básicamente normalizamos las variables también y eventualmente normalizamos también entonces radius mean, que sería en este caso y de ADA, de Adaline en este caso. Y entonces cuando implementamos el primer modelo neuronal, nos podremos dar cuenta entonces que, bueno, primero que todo pusimos 100 epochs y el size de la muestra, el tamaño de la muestra fue de 56. Recuerden que las muestras de esto son 569 en total, entonces pusimos 56 para la muestra. Podemos ver cómo reduce la pérdida hasta el final, hasta el epoch número 100, el cual es bastante bueno. Y eventualmente emitimos la figura, se ve la dispersión, es bastante precisa y nos damos cuenta que el porcentaje es bastante bueno, es del 93%. Obtenemos los pesos del modelo Adaline. Acá pues es ahí la separación entre lo que hemos hecho anteriormente con el que era binario, ¿cierto? El cual no nos interesa en este caso. Ahora fue con Adaline y después entonces miramos el modelo Madaline en este caso, ya con las variables XD dada y Y dada, que son básicamente quitando el diagnosis y dejando el radius mean o el promedio de radio como la variable dependiente en este caso. Diseñamos el modelo, acá siempre tenemos esto para borrar en caso de que sea necesario para que no sobreaprenda. Y entonces, diseñando el modelo, ya son menos variables, son 29, y entonces efectuamos el modelo Madaline y eventualmente nos damos cuenta que también la gráfica y expresión da bien y la matriz de correlación nos da 0,96, o sea, 96% en este caso, lo cual significa que para esta segunda parte de la clase, el modelo Madaline digamos que es múltiple, termina siendo mejor, pues digamos al momento de aplicar mayores, pues digamos una mayor cantidad de capas neuronales y digamos porque también está utilizando más cantidad, digamos, de variables en este caso. Entonces, definitivamente para la segunda parte de la clase o del curso, Madaline termina siendo mucho mejor. Y acá eventualmente se ve la comparativa de los pesos y para el final se ven los análisis y los hallazgos que se podrán leer a la parte final del Google Colab, que son básicamente estos que se ven por acá. El árbol de decisión terminó siendo el mejor para identificar la sensibilidad de los falsos negativos digamos, de esta base de datos para hacer la predicción y para la segunda parte del curso el modelo Madaline
superó ligeramente al modelo Aladdin. Entonces podemos ver que eventualmente para este tipo de bases de datos de naturaleza médica, con bastantes variables, en este caso se comportó mejor entonces el árbol de decisión y Madeline para eventualmente mostrar un resultado bastante efectivo con respecto a esta base de datos y para, digamos, los propósitos del Machine Learning. No siendo más, agradezco mucho su atención y preparados para las preguntas. Muchas gracias. Feliz noche.